Muy bien, estamos con dos distinguidos altos empresariales, con Gonzalo Prialé, quien es presidente de AFIN, miembro de CONFIEP, y con Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, de acuerdo al conteo que hemos hecho, que ha hecho nuestra producción detalladamente, porque hemos hablado con cada uno de los grupos, pues habría 70 votos a favor de la censura. Nada, eso no significa que de todos modos se produzca la censura, porque los 70 tendrían que estar en ese momento ahí, aunque se necesitan 66, es decir, basta con que falten 2 o 3 y sí se produce la censura. Entonces, en fin, si esto llega a producirse, ¿qué avisoran ustedes? En fin, ¿cuál es su apreciación acerca de este hecho? Bueno, nosotros lo vemos con preocupación. Nosotros creemos que no es un momento adecuado sobre todo por la situación que está viviendo el país en este momento de conflictividad social en el interior. Estamos justamente con desastres naturales, estamos también a puertas ya de un año electoral, o de que ya comenzó, entonces, y con la inversión privada, tía María, digamos, que se está tambaleando, con la inversión privada y los inversionistas privados en general, confundidos y preocupados sobre cuál va a ser el futuro. Yo creo que es... en este momento debería estar ocupándose del tema de tía María, por ejemplo, ¿no? Exactamente, y viendo cómo generar condiciones para que el país nuevamente se reactive y empiece a caminar como ha estado caminando hasta hace poco, ¿no? De acuerdo. Gonzalo, la misma pregunta, es decir, ¿cuál es su apreciación acerca de la posibilidad de que efectivamente termine siendo censurada no solo Ana Jara, sino el gabinete entero? Ahora, se entiende que varios ministros seguirían, ¿no? No necesariamente eso no implica la salida de todos los ministros, aunque uno puede interpretar la Constitución como no hay precedentes desde hace 52 o 53 años. Con esta Constitución no hay un precedente de este tipo. Entonces, claro, ¿qué significa cuando alguien es censurado? Puede, sin embargo, regresar a ocupar, porque todo el gabinete es censurado. Sin embargo, según García Belaúnde, según Vitocho, pues no, eso no implica que ningún ministro regresaría a un nuevo gabinete. Pueden regresar varios. El presidente puede volver a nombrar a ministros que han renunciado, porque lo que dice la Constitución es que una vez producida la censura renuncian los ministros, ¿no? Pero el presidente los puede volver a nombrar. Sí, posiblemente esa es la situación, porque excepto la censurada directa, que sería la señora Jara, el resto, la verdad, podría, si el presidente lo tiene a bien, continuar. Pero el fondo de esto es que la Constitución, en el artículo 134, señala que si, cae este gabinete, habría que nombrar uno nuevo. Este nuevo gabinete tendría que conseguir el voto de confianza del Congreso. La vez pasada ya fue muy difícil conseguirlo. Posiblemente ahora, como están las cosas, podría no conseguirlo, en cuyo caso el presidente tendría que disolver el Congreso y, según este artículo de la Constitución, convocar a elecciones de un nuevo Congreso dentro de los 4 meses de la fecha de disolución, digamos julio. Y resulta que hay otra norma que dice que el Congreso no puede ser disuelto en el último año de su mandato, es decir, a partir del 29 de agosto, de julio. 29 de julio. De julio, así que la verdad esta situación está en un punto del tiempo que no tiene mucho sentido. O sea, lo que seguiría sería pues bien poco ordenado, una catástrofe. Ajá, no sería bueno. Porque finalmente, para empezar, armar un nuevo gabinete no va a ser nada sencillo. Lograr los votos y la confianza tampoco va a ser fácil, y si eso no se produce, el país se queda un poco a la deriva. Lo que continúa es, curiosamente, la Comisión Permanente del Congreso, que eso sí permanece, hasta que se elija uno nuevo. Un nuevo Congreso, claro. Al final la moraleja es, hemos caído en esta situación por tanto juego político, ataques, y hay una situación de crisis de la política muy grande. Estamos en marzo, abril, mayo, junio, julio. O sea que habría... pero tendría que producirse una nueva censura, un nuevo gabinete para que... Tendría que caerse el segundo gabinete después de este para disolver el Congreso. Tendría que llamar en todo caso elecciones antes de los 4 meses para
no estar dentro de ese último año. Sí, pues es media complicada la situación, sobre todo si es que, digamos, designa como presidente del Consejo de Ministros a alguien del mismo gobierno, digamos, algún parlamentario o ¿no? La alternativa, digamos, para que tuviese el respaldo, Alan García, por ejemplo, plantea que se designe a un primer ministro, a un independiente de prestigio con poder real. Claro, eso sí contaría con la votación probablemente del Congreso y quizás le daría estabilidad al gobierno. Pero eso significa que en buena cuenta el presidente y la primera dama tendrían que dejarle de alguna manera, digamos, empoderar a este primer ministro, dejar de gobernar ellos mismos tan indirectamente como lo están haciendo. ¿Cómo ves eso? ¿Sería posible designar a un presidente? Yo veo, o sea, como bien explica Gonzalo, yo veo que estamos entrando a un callejón sin salida. Y si esto termina produciéndose, por lo menos, y hablando desde el punto de vista del sector empresarial, el país, desde el punto de vista de inversiones, desde el punto de vista de generar crecimiento, esto va a traer una retracción muy fuerte. Y también vuelvo a insistir en el proceso que está pasando el país, que está muy revuelto, con muchos enfrentamientos, con levantamientos, como digo, lo último que está pasando ahorita, lo de Tía María. ¿Quién va a estar tratando de corregir o arreglar los problemas que estamos teniendo en este momento mientras pasa todo este proceso político y todos estos problemas? Y tenemos, que ese es otro tema que creo que tomar en cuenta, tenemos gente que es antiperuana y que hay todo un movimiento antiminero, por ejemplo, y vamos a dejar que eso termine creciendo, vamos a permitirlo, independientemente de que puede haber razones para que haya una incomodidad política muy grande. Lo que nosotros discutimos, por lo menos desde el punto de vista de la Sociedad Nacional de Industrias, es la oportunidad, o sea, es el momento en que estamos pensando hacer esto, y si es lo mejor para el país realmente o no. Bueno, tenemos, si me permiten, vamos a ir a una pausa, vamos a tratar de regresar con el Congreso, pero vamos a seguir con la mesa, pero estamos conectados también con el Congreso, estamos ahí con los congresistas Juan José Díaz Dios, de Fuerza Popular, y Omar Chejade, de Gana Perú. A ver si estamos conectados. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes. Juan José Díaz Dios, a ver si nos puede resumir brevemente cuáles serían los principales argumentos para la censura del gabinete Jara. Bueno, la censura de la señora Jara básicamente gira en torno a la palabra incapacidad. Incapacidad para dar respuestas de nombre y apellido de los responsables de su investigación, supuestamente que viene realizando desde noviembre del año pasado, cuando se pudo documentar el seguimiento que se le hizo a la vicepresidenta Marisol Espinosa, más allá de la serie de otras denuncias que también ya se estaban haciendo públicas. Recuerdo, Jaime, que en enero nosotros ya teníamos una moción de censura y la retiramos precisamente para darle ese tiempo a la primera Ana Jara, pero resulta que las unidades de investigación de los medios de comunicación llegaron a la verdad mucho más rápido que las investigaciones de la Premier. Ahora todos sabemos que no acopio de información pública, como ella misma lo quiso minimizar, sino que también se ha tenido acceso a historial médico, a fotografías, a seguimientos, a interceptaciones telefónicas, a file con nombre específico, con alias, en este caso, como se le ha puesto al plan Leila, al plan referido al seguimiento a mi lideresa Keiko Fujimori, al plan Alex, al seguimiento a Alan García Pérez, entre otros personajes. Y finalmente nos encontramos debatiendo ya una moción de censura porque es la Premier que en su incapacidad ha mantenido al país en este clima de inestabilidad política. Entonces, creo yo que el sector empresarial se equivoca. No es la moción de censura el problema viene de todas las denuncias ahora ya documentadas a través de los medios de comunicación, que ya no dejan ninguna duda de que la DINI, en lugar de estar haciendo seguimiento, como lo comentábamos con Omar Chejade, a los que acaban de salir de la cárcel por narcotráfico, a los del Movadef, a los extorsionadores, en fin, ha preferido dedicarse a hacerle seguimiento, reglaje
a periodistas, a políticos, a líderes de opinión, a los propios empresarios que ahora, yo comprendo su preocupación, pero repito, la causa de la inestabilidad es la propia incapacidad de Ana Jara, y es por eso precisamente que con la moción de censura esperamos devolverle al país una premier que sea capaz de decirle al presidente de la República que la DINI no está pues para tratar su paranoia, que al parecer sufre de ver enemigos en todo lado, sino que la DINI está hecha para ser usada en todo caso en beneficio de la población, luchando contra la delincuencia común. Omar Chejade, ¿cuál es su, digamos, respuesta ante los argumentos de la oposición? Fíjate, yo voy a apoyar, Jaime, gracias por la pregunta, a Ana Jara, a la Premier, que creo que ha hecho una importante, correcta labor a cargo del Premierato, pero tampoco voy a tratar de tapar el sol con un dedo, es decir, ha habido lamentablemente, bochornosamente, un exceso bastante irresponsable por parte de una institución como es la DINI, durante muchísimos años, no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores. Yo particularmente he sido también arreglado cuando fui candidato a la vicepresidencia en enero y febrero del 2011 en el gobierno del presidente Alan García, y también he sido arreglado incluso en registros públicos con acopio de información innecesaria. Agosto y septiembre del 2011, cuando era congresista de la República y vicepresidente de la República, al igual que Marisol Espinosa, y también chuponeado en noviembre del 2011 por los servicios de inteligencia. Pero eso, mi crítica hacia la DINI no puede de manera irresponsable abarcar la gestión de la doctora Ana Jara Velázquez, que apenas tiene 8 meses, que además ha hecho lo que ha tenido que hacer, es decir, ha ordenado, junto con el presidente de la República, la reestructuración de la DINI, y luego se ha presentado al Congreso de la República el mismo día de la denuncia para enviar la denuncia correspondiente a la Fiscalía de la Nación para que sancione a todos los responsables, y se ha destituido a los mandos principales, a las cabezas principales de los servicios de inteligencia nacional. En todo caso, es un problema que tiene que seguir analizándose, que tiene que seguir evaluándose, no solamente por el Ministerio Público en el caso de haber delitos, sino también por este gobierno, y sancionar a todos los responsables, caigan quien caigan. Pero de ahí a responsabilizar políticamente a Ana Jara Velázquez, a censurarla, yo discrepo con mi amigo Juan Díaz Dios, creo que es irresponsable, creo que va a traer, como bien lo ha dicho el presidente de la República, inestabilidad política, va a traer un caos en las inversiones en los próximos días, y creo que eso hay que salvaguardar en los próximos minutos. Creo que tienen, Jaime, para concluir la respuesta, a los votos. Espero que no sea así, pero por los cálculos que se han venido haciendo estarían por los 66, 68 votos. Esto sería lamentable, y esperemos que haya una reflexión en los próximos minutos, ¿no? Juan José, bueno, el presidente Humala ha dicho que la censura desestabilizaría al gobierno y, digamos, la capacidad del gobierno de enfrentar todos los desastres naturales y los problemas que hay en este momento en el país. ¿Qué respuesta hay frente a eso? Bueno, es bastante bajo utilizar el sufrimiento de la población para intentar salvar a su primer ministra de un problema que él debería afrontar, porque recordemos que la DINI despacha directamente a la República, pero efectivamente está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, y es esa la razón de que responda políticamente la Premier, ya que además desde noviembre del año pasado, que es un caso documentado en el cual la Policía Nacional detectó estos seguimientos a la vicepresidenta Marisol Espinosa, hasta el día de hoy no nos presentan ningún responsable ni denuncia penal con nombre y apellido. Así es que lo de la inestabilidad, la verdad que también le respondo muy sencillo. Si hoy día Ana Jara, como es lo justo, porque le corresponde a ella como representante política del gobierno asumir el costo político de estos delitos en realidad, si ella es censurada con todo su gabinete el día de hoy, mañana mismo a las 7, 6 de la tarde el presidente de la República podría estar nombrando a un nuevo premier y renovando la confianza a la mayoría de su gabinete, sobre todo a los ministros estratégicos, como puede ser el de Vivienda, el de Agricultura, en fin, otros que sean el de Educación, que sean necesarios para mitigar los conflictos sociales. Entonces, esta crisis, entre comillas, solo duraría lo que demoraría Ollanta-Humala en tomar una decisión. Así Juan José, aquí Gonzalo Prealdea ha señalado que también existe incertidumbre respecto a que el Congreso le dé el voto de investidura a un nuevo premier que nazca, por ejemplo, de las filas
del gobierno o del Congreso de Gana Perú, digamos. Luego de Ana Jara no sabemos qué figura podría haber que realmente pudiera concitar el apoyo del Congreso. Entonces hay incertidumbre por ese lado también. De repente el Congreso no aprueba o no le da el voto de investidura al nuevo gabinete. Bueno, Jaime, eso dependerá de la persona que elija Ollanta-Humala. Si va a elegir a otra persona que le diga, sí señor, como se dice previamente, a todo, y no sea capaz de decirle, no señor presidente, la DINI no está hecha para sus temas de paranoia, la DINI está hecha para servir a la población peruana, para protegerla de la inseguridad ciudadana, evidentemente tendremos que hacer uso de nuestro ejercicio como oposición. Si nos ponen a un Daniel Abugataz, que más de una persona evidentemente coincidirá conmigo en que no reúne las condiciones para dirigir el gobierno, tendríamos que oponernos. Pero salvo esos extremos, Jaime, y te lo digo como vocero de la primera fuerza en este momento del Congreso de la República, nosotros queremos que al señor Humala le vaya bien. Queremos que Ollanta-Humala termine su mandato el año 2016 y que le vaya lo mejor posible. Que crezcamos al 6 o 7%, que era lo que se tenía previsto, que haya más inversión, que haya más empleo para la población. Pero no con este gobierno mediocre. O sea, ¿cuál debería ser? Perdóname, que se intentan salvar son los ministros que nos han hecho crecer a menos de 2%, y eso se traduce en menos puestos de trabajo para toda la población que ahora nos sigue. ¿Cuál debería ser entonces el perfil de un nuevo primer ministro, de un nuevo premier? Alguien independiente, digamos, con prestigio, pero la pregunta es ¿quién aceptaría en este momento un encargo de esa naturaleza? En fin, ¿cómo ves el tema? Mira, Jaime, no nos corresponde a nosotros, creo que sería un atrevimiento decir nombres desde la oposición para el presidente de la República. Yo sí creo en líneas generales que tiene que ser una persona con autoridad propia, una persona con una trayectoria de vida que asegure a los peruanos una transición democrática para las próximas elecciones. Acuérdate que mucha de la sospecha que se tiene de todo esto que ha hecho la DINI ha sido precisamente para enturbiar las elecciones, para torcer la voluntad popular. Entonces es muy importante, no una Ana Jara que supuestamente era dialogante y se quitó la careta cuando no tenía respuestas a las preguntas que le hacíamos en el Pleno, y que le diga sí a todo lo que le mande, ya sea Ollanta-Humala o Nadine Heredia. Queremos a una persona, te decía, con peso político propio. Yo ojalá que dentro de la fila del nacionalismo se encuentre esta persona. Y el tema no pasa si es oficialista o no, si es independiente o no, sino si reúne estas características personales de independencia y de capacidad para poner orden, que lamentablemente no ha tenido Ana Jara. Ana Jara en su momento logró silenciar al ministro Urresti, en fin, y tuvo su cierta capacidad de autoridad. Pero quería preguntarle a Omar Chejade, para ir terminando ya, ¿qué posibilidades hay de que el oficialismo pueda nombrar a una persona independiente de nivel, digamos, con autoridad, con poder real, con capacidad de decisión propia? ¿Existe esa posibilidad en un gobierno como este? ¿Quién podría ser, por ejemplo? Mira, existen todas las posibilidades, Jaime, pero eso lo va a decir el presidente de la República. Yo lo que te quiero decir es que Dios no quiera, el día de hoy es censurada a la primera Ana Jara, que me parecería una injusticia en cuanto a su buen trabajo, a sus dotes democráticos, digamos. No solamente entraríamos en una irreflexión, en un caos político, en un caos económico en los próximos días o semanas, sino que estaríamos a puertas de seguir la irreflexión política de la oposición, a puertas incluso de una disolución por parte del Congreso de la República, porque si hasta antes del 28 de julio del presente año hubiera una segunda censura, tal cual más o menos lo está preanunciando Juan Díaz, constitucionalmente podría haber una disolución del Parlamento de la República, que dicho sea de paso es un órgano de control político en el Estado. Y no le tenemos miedo a esa posibilidad, por cierto. Que no le tenemos miedo. Y en segundo lugar, Jaime, decir que todavía no sabemos si efectivamente ha habido delito o no en lo acontecido, digamos, por parte de la DINI. Eso, en todo caso, tendrá que dilucidarlo el Ministerio Público. Ha hecho muy bien la primera Ana Jara en enviar los actuados y la denuncia al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, para que vea o no si existe delito o no. Lo que ha existido, y eso está clarísimo, no se puede tapar el sol con un dedo, conducta funcional por parte de funcionarios de la DINI
que de manera irresponsable han ido copiando información, han ido formando files para tratar de investigar la vida de muchísima gente utilizando los recursos del Estado. Pero en todo caso, Jaime, para terminar, creo yo que la Premier ha actuado en legítimo deber de sus funciones. Creo que ha hecho bien en enviar los actuados, en reestructurar la DINI, en recurrir al Ministerio Público y en presentarse la semana pasada o la semana antepasada acá a la sesión del Congreso de la República, ¿no? De acuerdo, yo tenía una pregunta, no sé si para Juan José Díaz Dios o para también Omar Chejade, y es la que se refiere a algo que ha planteado acá Gonzalo Prialé también. Según la Constitución, el último año no se puede producir una elección parlamentaria dentro del sistema de la doble censura, digamos, ¿no? Del gabinete. Si se puede efectivamente censurar a un segundo gabinete ahora, el presidente podría disolver el Congreso, pero tendría que convocar a elecciones, supongo, antes del 28 de julio. No sé si los plazos alcanzan, y esas elecciones ya se producirían después del 28 de julio. Ahí la Constitución un poco este proceso, no se sabría cómo operar. Jaime, es un momento complicado, Jaime, perdóname, yo no puedo no responder a esto que podría ser interpretado como una, entre comillas, amenaza de disolución del Congreso, y no le tenemos miedo porque en todo caso vamos a ver cuántos votos sacaría el señor Ollanta en el Parlamento. Nosotros seguramente seríamos la primera fuerza de mayoría y de lejos, pero nosotros no estamos en ese juego. Repito, nosotros queremos que Ollanta termine su gobierno el año 2016, tendrá que responder por muchas investigaciones en su momento porque ahora tiene inmunidad presidencial, pero eso no quita que como oposición estemos alertas y atentos para denunciar este tipo de situaciones que generan inestabilidad en los inversionistas, pero a ellos me dirijo. El problema no es la censura, el problema es la incapacidad de la Premier Ana Jara, y mientras Ana Jara se mantenga en el cargo, seguirán cada vez más y más denuncias de reglaje, de seguimiento, nuevos files, y finalmente el clima de inestabilidad será perpetuo, y eso finalmente termina en problemas con la inversión privada y cada vez menos empleo. Solamente recordar, Jaime, que ha habido un punto de inflexión. La Premier Ana Jara recién tiene 8 meses, hay que dejarla trabajar, creo que está haciendo lo correcto, ha sido incluso admirada por sus propios detractores, y esperemos que en los próximos minutos haya reflexión, Jaime. Bien, muchísimas gracias a nuestros dos congresistas desde el Congreso, donde se sigue debatiendo la censura al gabinete Jara. Vamos a ir a una pausa y regresamos acá con la mesa integrada por Gonzalo Prialé y Luis Salazar. Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Gonzalo, ¿qué le ha parecido, digamos, luego de las intervenciones de nuestros dos congresistas? Bueno, dos cosas, ¿no? Una, el problema no es la censura es un episodio dentro del llamado juego democrático y está prevista la figura. El problema es que estamos llegando a esta situación porque los políticos han conducido al país a la situación en que estamos. Han logrado frenar el crecimiento, sembrando desconfianza y sobre todo con este asombroso ruido político que hay, donde todos se acusan de algo. Las acusaciones caen en saco roto porque lo primero que comienza a flotar es que, bueno, en los demás gobiernos ocurría lo mismo o algo parecido. Y yo creo que eso para la ciudadanía es bien desmoralizante. Para los inversionistas, claro, los que estamos en el país a muy largo plazo, como en el caso de mi sector en infraestructura, uno diría, bueno, el ruido político es un episodio de corto plazo en un periodo de 30 años. Pero el tema es la falta de continuidad que hay en el país. Si estamos así ahora, ¿cómo será cuando cambie el gobierno con este deseo revanchista que prevalece y que se nota en todas partes? O sea, pésimas costumbres políticas. El país está poco a poco yendo a la deriva, y por lo que vemos en la clase dirigente no son capaces de, ¿cómo decir?, tomar un baño de agua fría y tranquilizarse y pensar en el país y cómo calmar las cosas. El problema es que tampoco es posible ponerse la venda de los ojos delante de la manera como pretendió ser, y de hecho trató de ser usada la DINI. Bueno, si la DINI se usa para armar files contra los enemigos políticos,
contra, no sé si contra empresarios también, todos los grandes empresarios tienen su file y todo lo demás. ¿Para qué? Uno se pregunta ¿para qué? Contra periodistas y todo lo demás. Claro, eso podría formar parte quizás de un proyecto que en algún momento se abandonó, el de la gran transformación, en donde el presidente, en fin, el gobierno pretendía quizás perpetuarse utilizando todos estos instrumentos, en fin. Hay un problema ahí, hay un problema que tiene que ser... ¿Y quién es el responsable de eso? El propio presidente de la República, que es el que dirige la DINI, ¿no? Según la ley, en buena cuenta. Entonces, claro, como el presidente es políticamente, inimputable, entonces tiene que caer el gabinete. Ese es desgraciadamente, no sé, es decir, ¿cómo manejar mejor esto, ¿no? Yo comparto un poco lo que estaba diciendo Gonzalo. O sea, la preocupación que tenemos nosotros es un tema de cómo los políticos están moviendo las cosas. Nosotros entendemos que el tema de la DINI es algo inaceptable, no lo podemos discutir, pero la forma en que se pretende atacar el problema, nosotros creemos que al final está haciéndole mucho más daño al país que lo real. Y lamentablemente yo creo que la clase política no está entendiendo lo que se está haciendo con el país. Esto es como, imaginemos a unos gerentes, digamos, y tienen a los accionistas y a los directores todos peleándose, luchando uno por el otro, con pugnas de poder. ¿Qué va a pasar con esa empresa? Bueno, lo mismo va a pasar con el país, y es lo que está empezando a pasar con el país. Y esto no está ocurriendo por un tema aislado, es un tema que ya viene continuamente. ¿Cuántos premieres hemos tenido? Está bien, no hemos llegado a la censura, pero ¿cuántos han hecho renunciar ya? ¿Y cuántos vamos a seguir haciendo? Y la última, como bien le explicaba Gonzalo, la última vez, ¿cuánto nos demoramos en que el Congreso, le diera el voto de confianza al gabinete? ¿Y cuánto más daño vamos a seguir haciéndole al país? Nosotros somos, es cierto, el sector empresarial es más pragmático, es menos político, pero dentro de ese pragmatismo y dentro de ese análisis de la realidad, nosotros tenemos que evaluar riesgos versus oportunidades. ¿Y qué está empezando a pasar? Está empezando, primero la inversión cada vez se está enfriando más. Proyectos muy grandes, muy importantes para el país, están en el borde, a punto de caerse. ¿Y qué pasa con nuestra clase política? Todos han sacado su guante de box y todos están peleando. ¿Y cómo podemos nosotros como peruanos, como gente que quiere invertir en el país, que cree en el país, estar tranquilos mientras está ocurriendo todo eso? Bueno, pero, esa es la preocupación. Pero, digamos, precisamente la DINI, un instrumento como la DINI, que es un instrumento que además ha recibido presupuesto importante, que ha adquirido un aparato de interceptación telefónica que, según dicen los informes, tiene 50 veces más capacidad que el que existe en la Irando, que se llama Constelación, ¿no? Bueno, si eso debería usarse, todos esos recursos deberían usarse para hacer viable la inversión, precisamente, para detectar a los saboteadores de la inversión minera, a los antimineros, ¿no? Y poder prevenir todos estos hechos, pero en lugar de eso se utiliza para otras cosas. Entonces, hay de los dos lados en este asunto, ¿no? Y por otro lado, pues la democracia es así. Sí, pues sí, hemos caído en extremos, ¿no? Por ejemplo, hubo un paquete de normas que el ministro de Economía presentó el año pasado como de gran urgencia, y una de ellas o dos se han quedado en el tintero, están en el Congreso hasta ahora y ni siquiera son discutidas. Y me cuentan una anécdota que hace muy pocos días hubo una sesión de la Comisión de Pueblos Descentralizados o de Pueblos Autónomos, la Comisión de Pueblos Indígenas creo que se llama, donde estaban viendo justamente un proyecto que toca temas ambientales, y vinieron dos representantes de nativos de la selva y dijeron que no estaban de acuerdo con el tema y todo volvió a foja cero. Ojalá algún día nos invitaran a los gremios, pudiéramos dar una opinión y que las cosas se pudieran enrumbar de esa manera, pero francamente no solamente la clase política da un espectáculo deplorable, y lo peor de todo es que los peruanos podríamos terminar acostumbrándonos a esto.
y después votar por gente así va a ser lo más normal. Pero por otro lado, la clase empresarial, digamos, la élite empresarial, la élite del país, ha desertado la política. Entonces, claro, los partidos políticos, que están desprestigiados ya hace 20 años por lo menos, y que tienen muy poca consistencia en sí mismos, tampoco son un foco de atracción muy interesante para terceras personas que quisieran incorporarse a la política. Entonces hay una especie de círculo vicioso. La política queda cada vez más en manos de la tercera o cuarta fila, digamos, por ponerlo así. Entonces nos quejamos de la política y de los políticos, pero no entramos a la política. Lo que pasa es que ahí estás hablando también de un tema, yo creo que por ejemplo el caso de industrial es industrial, sí, no es una persona política. La forma creo que nos expresamos Gonzalo y yo, nunca vas a poder considerar la política. Nosotros somos pragmáticos, nosotros estamos viendo la realidad de qué es lo que pasa y pensando en cómo construir riqueza, desarrollo económico, desarrollo humano. Y no estamos pensando en luchas de poder, luchas de clases y todas las cosas que están usándose. Y lamentablemente en el Perú, la gran mayoría de las decisiones políticas se están tomando en función a votos y no en lo que realmente es mejor para el país. O las decisiones que se están tomando es entre lucha de poderes y todos, ¿ah? Acá no hay uno solo que se salve, sea el que está en el momento en el poder o en el gobierno, sean los otros partidos, todos siguen con este juego y que gradualmente va haciéndole daño al país y ralentizando lo que podemos hacer. El potencial que tenemos como país es enorme. No, claro. Y nos los estamos perdiendo nosotros mismos. O sea, quienes estamos haciéndole daño al país y quienes estamos frenando al país somos nosotros mismos. No es un tema de que los empresarios por un lado, los políticos por otro, los trabajadores por otro, no, todos estamos juntos. Es el mismo barco, es el mismo barco que tiene todo el potencial para llegar a buen puerto y nosotros mismos le estamos tirando, no sé, pues tirando anclas, pesos, y viendo la forma de pararlo, ¿no? Además uno siempre tiene la esperanza de que el sistema político en general tenga sus propios checks and balances, ¿no? De manera que las cosas se puedan ir auto mejorando en la práctica, pero esto no, lejos de que eso ocurra, más bien está degenerando. Ya cuesta trabajo encontrar noticias productivas en los diarios, por ejemplo. Hace un par de meses que es puro escándalo y noticias desagradables. Siquiera antes había presión, por ejemplo, para que los grandes proyectos se pongan en marcha, que comiencen, que avancen las expropiaciones, pero ahora eso comienza a pasar desapercibido y ni siquiera hay presión sobre las autoridades del gobierno para que pongan a caminar la economía. Perdón, vamos a entrar rápidamente con el Congreso, la intervención de Víctor Isla. De censura. Uno de los puntos es por no haber investigado, denunciado, sancionado a quienes habrían cometido actos ilegales en el interior de la DIMA. Evidentemente aquí hay un error en este planteamiento. Quien presentó la denuncia para una investigación a profundidad sobre el tema es Ana Jara. Y más allá de del resultado hoy día en este pleno, el pueblo peruano recordará a Ana Jara como quien tomó la decisión de realizar una investigación profunda al respecto. Lo ha señalado el congresista Mora en el trabajo de investigación que viene realizando la Comisión de Inteligencia. Se ha tenido acceso a documentación que mínimamente vienen estas búsquedas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos desde junio del 2005. Y es decir, la historia del accionar malévolo, tendencioso y de persecución que tenía el Servicio de Inteligencia en la década anterior, en la época del fujimorismo, todos conocemos. Sin embargo, desde el 2005 existe documentación referente a las búsquedas ahora en los registros públicos. Es decir, no se tomó acción en el gobierno del presidente Toledo, no se tomó acción en el gobierno del presidente García. Ahora, a quien toma acción, la primera Ana Jara, bajo el discurso de que esta es una evaluación política, sin tener en cuenta que por muy evaluación política que sea, tendríamos que evaluar la actitud que tomó esta primera ministra al tomar conocimiento de hechos
que vienen de gobiernos anteriores también, pero precisamente a quien toma acción ahora le queremos censurar. Sería, si hacemos una evaluación mínima de justicia, y entendiendo la justicia como un hecho de razonamiento mínimo que tenemos todos los seres humanos entre actuar bien y actuar mal, evidentemente este juzgamiento político trae un hecho evidentemente injusto. Por eso yo quiero señalarlos que se hace. Bueno, como decíamos al principio, habría 70 votos a favor de la censura, o sea que la censura se aprobaría si están los 70 ahí, entonces habría nuevo gabinete. La pregunta sería, ¿qué posibilidad hay de que el gobierno pueda nombrar a una personalidad independiente, de peso, digamos, que pueda asumir realmente el primerato con un poder real? Yo menciono algunos nombres, por ejemplo, Alan Wagner, Javier de Belaunde, Manuel Romero Caro, Beatriz Boza, Raúl Ferrero, Enrique Bernaldez, Marcial Rubio, Ricardo Briceño, Pedro Laechea, en fin, por mencionar unos, ¿no? Pero hay gente que podría asumir, digamos, eso sería, digamos, una garantía para hasta cierto punto, digamos, el Congreso sin duda pues le daría la luz verde, ¿no? Pero, ¿sería posible algo de este tipo? No, yo no lo sé, pero por los precedentes no parecería posible, ¿no? Generalmente se han nombrado personas muy cercanas y de otro perfil, o gente del gabinete que es promovida. Claro, sí, de repente alguien del gabinete podría jugar un buen rol ahí, pero no es muy fácil encontrar las personas adecuadas, sobre todo en una situación tan difícil, en vísperas del inicio de una campaña electoral. Sí, es muy complicado. Sí, yo lo que te diría, Jaime, yo lamentablemente creo que acá lo que estamos es ante una pugna política y no realmente a un tema de censurar o no a un gabinete. Y el hecho de que estemos en una pugna política, yo creo que el nombre que se ponga, va a haber nuevamente mucha negociación política, y lo que se está queriendo probablemente es que se generen diferentes formas de gestionar que no necesariamente van a ser viables dentro de esta pugna política. Entonces yo veo muy poco probable que se logre encontrar un gabinete que sea ¿cómo se llama? Que tenga el voto de confianza del Congreso así nomás, porque mi impresión es que lo que se está jugando es otro tipo de partido, ¿no? Bueno, ya estamos claramente en un año electoral. El propio presidente de la República, en sus discursos en el interior, hace proselitismo político abiertamente, habla de los programas sociales del nacionalismo, del Partido Nacional, ya no del gobierno, ¿no? Y claro, cada uno, cada actor, digamos, está agudizando la lucha política cara a las elecciones del 2016, y efectivamente esto podría formar parte de ese escenario, ¿no? Eso es cierto. Al mismo tiempo hay el hecho concreto de que se ha descubierto todos estos, digamos, hechos inaceptables de parte de la DINI, entonces hay un problema político real. Bueno, no sabemos cómo, es decir, en medio de todo, como decían ustedes, la economía se ha venido paralizando. Necesitamos recuperarla, pero uno puede darse el lujo de crecer 3%, deberíamos crecer 6%, ¿no es cierto? Pero puede crecer 6%. Entonces la incapacidad de las dirigencias políticas la que nos tiene así, pero ¿cómo? Además dedican el 99% de su tiempo a este tipo de discusiones y trámites y negociaciones. Al final podría haber un nuevo gabinete negociado, pero ¿a cambio de qué? Y no necesariamente basado en la calidad del gabinete, sino en los subproductos negociados para poder armar un gabinete y lograr que se apruebe. Esto de la política en un año preelectoral es bien complicado. La verdad, yo no sería muy optimista al respecto, ¿no? Pero por otro lado hay que mantener la calma y la sangre fría, porque lo peor que podría pasarnos es caer en un alboroto y perder una brújula, aunque ya está medio perdida. Nosotros, mira, yo lo que te puedo decir, Jaime, es como peruanos, como gente que quiere construir en el país, realmente nos choca, si quieres verlo así, ver cómo el tema político termina generando tantas trabas y tanto
tanto retroceso, digamos, en el país, entendiendo que hay cosas que son inaceptables y que tienen que ser castigadas y atacadas, pero no en un ámbito político, sino en un ámbito como debería ser, en un ámbito judicial, por más que sabemos que tenemos un problema con el Poder Judicial. Y debemos empezar a trabajar sobre institucionalidad, instituciones, y no sobre personas y ¿cómo se llama?, y buscar chivos expiatorios, si queremos llamarlo así. Porque en el fondo esto es lo que está pasando. Y el gran problema que vemos nosotros es que no se están viendo las consecuencias, y no se están midiendo las consecuencias de lo que termina causando al país. El desarrollo económico que se está frenando es el que ha combatido a la pobreza, es el que ha hecho reducir a la pobreza. Y mientras todos nuestros políticos están en estas pugnas, se sigue frenando el país, se sigue deteriorando esta situación política que va a empezar a generar nuevamente pobreza. Hoy, cada día están más personas buscando empleo, está empezando a surgir nuevamente este problema. Cuando tú analizas, por ejemplo, la cantidad de empleo formal que se ha creado, si no me equivoco, es 1.4, 1.5% más de empleo formal, pero la necesidad de empleo ha crecido casi al 3%. Todo ese otro empleo está en unas condiciones precarias, o sea, no estamos generando el empleo. El empleo informal que venía cayendo, el empleo informal ha vuelto a subir. Exactamente. Sí, pues, entonces, esas son las consecuencias. Eso es lo que está pasando, nuevamente con el pragmatismo, digamos, del sector privado, que miramos números, miramos tendencias, miramos cifras. Las cosas no están yendo en la dirección adecuada y responsabilizamos a todo este entorno hostil que estamos viviendo dentro del país y que tenemos que cambiar, ¿no? Bueno, ya nos ha ganado el tiempo de haber hecho. Agradezco muchísimo su participación a Gonzalo Priale y a Luis Salazar. Bueno, ya nos despedimos, pero ustedes se quedan con el Congreso y con Jimmy Chinchay. Vamos a seguir transmitiendo el debate desde el Congreso. Buenas noches.